Ok, tenemos una serie de calificaciones ahí, que son las que se muestran acá. Creo que son 50 calificaciones, más o menos. Vamos a verificar. Son 50 calificaciones. Y bueno, ustedes díganme qué es lo que tenemos. Si nos dan 50 calificaciones, ¿qué tenemos que hacer para categorizar y calcular a lo mejor media, moda y mediana? ¿Por dónde empezamos? Por agrupar. Por agrupar. Dale pues. ¿Cómo le hacemos para agrupar? ¿Cómo le hacemos? Saquen sus apuntes en internet, lo que quieran, pero vamos a avanzar. ¿Cuál es el primer paso para agrupar? Verificar cuál es el valor mínimo y el valor máximo. Valor mínimo y máximo. A ver, ¿cuál es el valor mínimo? 5. Vamos a ponerle aquí mínimo. Ustedes en su examen lo que harían es revisar todos los datos. En Excel yo pongo la función mínimo y le doy enter. Me dice que el mínimo es 5. Máximo, verificamos nuevamente cada una de las calificaciones. Yo aquí le voy a poner máximo para ahorrarnos un poco de tiempo. Aquí la idea es que ustedes sepan cómo calcular toda la tabla. ¿Dudas hasta ahí? No. ¿No? Ok. Luego, ¿qué seguiría? Calcular el rango. ¿Qué fue? Rango, ok. ¿Qué más? ¿Cómo se calcula el rango para empezar? El dato mayor menos el dato menor. Dato mayor menos dato menor. Ahí está. ¿Vale? ¿Qué más? La variación. ¿Cómo se calcula la variación? Se toma el dato mayor y el dato más cercano es en cuanto a número. Más o menos. ¿Alguien tiene alguno? A ver. Y bueno, luego al dato mayor se le suma ese número más cercano y de ahí se saca la variación. Ok. Creo que necesitamos aclarar un poquito esa definición. ¿Cómo va? ¿Qué es la variación? Combinatoria se denomina variación a cada una de las tuplas que pueden formarse tomando elementos de un conjunto. Ok, hablando de la materia de estadística, de todos los ejercicios que se supone que hicieron. Puede ser de cualquiera de datos, buscar cuáles son, digamos que, el número de lo que se lleva, por así decirlo. ¿El número que qué? También es la ¿Cuánto se diferencia. llevan? ¿No es la diferencia? Se llevan. Eso, es la diferencia mínima entre datos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre 7 y 8? Una unidad. Entre 7 y 5 son 2, pero ahorita la mínima es 1. Entre 5 y 5 0. no hay diferencia ahí. Entonces esa no es una variación porque no hay diferencia. Entre 5 y 8, 3. ¿Cuál sería la variación? 1, ¿verdad? La mínima que tenemos es 1. Así Bien. es como se calcula, no hay una fórmula. ¿Cómo? Así es como se calcula, no hay Así una es como le deben hacer. Verifican cómo varían los datos. Vamos a ver. Nunca me he fijado. No hay una fórmula que nos dé la variación. Creo que sí hay una del rango. Tampoco, sí. Rango, percentiles. No. Ok. Bien. Ahora, vamos a calcular el tamaño de intervalo. ¿Cómo se hace eso? Número de intervalo. Ok, entonces es el rango. ¿Cuánto vale el rango? 5. 5. ¿Más qué? Más 1. La variación entre... No me lo cuento. 5. ¿Entre qué? Entre 5. Entre 5 que son los intervalos. Entre el tamaño del intervalo. No lo tengo ahí. Es el número de intervalos. Mínimo, máximo, rango. Entre el número de intervalos. Ok, entonces, número de intervalos, vamos a considerar 5 intervalos. Vamos a considerar 6. 6 intervalos. Me dio exactamente 1. Ok. Acá ha
pero sí, se supone que sí les di. Sí, dice 5 intervalos. Variación. El rango 5 es el de 1. Uno serían 6. Ah, sí, ya, perdón. Tienen razón. Acá arriba Sí. yo le anoté intervalos. Bueno, vamos a dejarlo en 5 entonces. Y el valor está aquí arriba. Ahí está. Bien. Como me da un número decimal, yo tengo que tomar en cuenta mi variación. Y debo entregar números redondeados a la variación. Es decir, si la variación fuera de 10 en 10, yo tengo que redondear a unidades de 10 en 10. Si la variación fuera de 0.1, yo tengo que redondear a unidades de 0.1. Si la variación fuera de 0.5, redondeo a unidades de 0.5. O si fuera de 0.05, a eso es a lo que lo voy a redondear. Pero lo redondeo al siguiente. Incluso si fuera 4, 3, 2, 1, yo redondeo al siguiente. ¿Sale? No es el típico redondeo de, como me sale 3.3, baja. No baja, siempre sube. En estadística, para el tamaño de intervalo, siempre sube. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería 2. Sería 2, ¿verdad? Ok. Bien, ya tengo tamaño de intervalo. ¿Y ahora qué hago? Define los intervalos. Definimos los intervalos, ¿verdad? ¿Cómo? Dato menor. Dato menor y luego, El dato menor ¿cuál sería mi límite inferior? 5 el dato menor. El dato menor, ¿verdad? Ajá. El dato menor es 5. Menos la variación. Y aquí sale dato menor, ahí está. Ya tengo mi límite inferior. Después a eso se le suma el rango menos la variación, si no me recuerdo. Límite superior, Sería 10, sería 9. Límite inferior. ¿cómo le hago? ¿Qué dice la fórmula? ¿Está en el grupo de WhatsApp? Yo también lo tenía. Número de intervalos. Ajá, tamaño de intervalos. Límite superior, mitad hacia el resto de la superior. ¿Cómo? Sí. ¿Más qué? ¿Pero a qué le sumo eso? El límite inferior. Ok, límite inferior. Luego, más rango, Intervalo. más intervalo, ¿no? El rango. El tamaño no. Más rango. ¿Seguro que es más rango? No. Pues sí. Es el tamaño del intervalo, ¿no? No adivinen, vean la conversación, ahí está la fórmula. Sí, va a ser menos de ¿Cuánto vale el tamaño del intervalo? 2. ¿No era 1.2? Pero lo redondeamos, ¿no? Pero ya lo habíamos redondeado, ¿verdad? Sí, Entonces no es 1.2, es 2. Ajá. Sale, más el tamaño del intervalo y luego La variación. menos la variación. ¿Y la variación cuál es? 1. 1. Ahí está. Sale, ok. Eso es Aquí yo voy a fijar el tamaño del intervalo y también la variación. Ya nada más va a ir cambiando el límite inferior. Ok, ya tengo que va de 5 a 6. Y el siguiente límite, ¿cómo le hago? Ok, límite superior, ¿cuál límite superior? El anterior, ¿verdad? 6. Más la variación. la variación. Déjenme ponerle aquí lo fijo. La variación. Ahí está. Ajá. Luego el límite superior. Bueno, el límite inferior Ajá. más el tamaño de intervalo menos Intervalo la variación. menos la variación. Ok, déjenme fijar eso. No lo encuentro. Ahí está. Y así esto se va a ir repitiendo hasta abajo. Bueno, un último intento. Límite inferior del tercer intervalo. ¿Cómo se calcula? Límite superior del anterior. Ajá.
la variación, ¿no? Más la variación, No es ¿verdad? cierto. Límite superior. Luego, el límite superior, ¿cómo se calcula? Límite inferior ¿Cómo? Límite inferior Tamaño de intervalo. más tamaño de intervalo. ¿Cuánto vale el tamaño de intervalo? 2. 2 más o menos. ¿Cómo? Menos la variación. ¿Clarísimo? ¿Como el agua? ¿Por qué le pone el signo de peso? Se ve bonito. No, porque si no le pongo el signo de pesos, pasaría esto. Bueno, si yo pongo el signo de pesos, lo que sucede es que se quedan fijas estas celdas. Ah, ok, ok. Pero si yo no le pongo el signo de pesos, vean lo que sucede. Se va desplazando. Entonces, por eso le pongo el signo de pesos. Ok, ahora este ya nada más lo jalo para abajo, hasta acá. Ya está. Aquí hay algo interesante. Como yo no, al parecer no diseñé muy bien mi tabla. ¿Por qué? Porque en realidad llego al tercer intervalo y el cuarto y quinto intervalo pues ya no me sirven. Ya no me sirven, ¿verdad? Aquí, en un ejercicio de clases, lo haces así, como lo acabamos de hacer. ¿Por qué? Porque esa es la metodología. Pero si tú estás haciendo esto para ti, para tu negocio, para algo que tú quieres hacer, yo la verdad ajustaría mis intervalos. ¿Para qué? Para que se distribuyan. Una de dos, o quito los dos intervalos de abajo, el 4 y el 5, y los distribuyo solamente entre el 1, 2 y 3, porque de todos modos no voy a tener nada en el intervalo 4 y 5. O utilizo el tamaño de intervalo más pequeño, a lo mejor 1.5. Eso ya es a tu conveniencia, según como tú quieras hacer tu análisis. Yo te estoy hablando ahora de cosas que van más allá de la materia. Para la materia, tú sigues la metodología tal cual te dijeron. ¿Por qué? Porque si el maestro te dice que está mal, le dices, aquí dice la metodología así, así y así. Eso es en la vida real. ¿Por qué? Porque en la vida real, si alguien te dice, es que hazlo así, ok, dame un documento que me respalde para yo hacer las cosas así. Porque si tú haces las cosas de oídas de una manera, al rato legalmente tienes implicaciones en tu vida. Van a decir, no siguió las reglas que se le dieron. ¿Sale? Entonces siempre necesitas tener un respaldo de cómo hacer las cosas. En este caso, como se te indique en la metodología. Bien, límite real inferior, ¿cómo se calcula? Se le resta la mitad de la variación ¿A quién se lo restó? al límite inferior. Límite inferior menos medio de la variación. menos un medio de la variación. La variación vale puntos, vale 1.5 sería. Bueno, ¿cómo quedaría? Entonces, ¿cuánto me debería dar? 4.5. ¿Cuánto? 4.5. 4.5. ¿Y el límite real superior? La suma de la mitad de variación. Más la suma de la mitad de la variación, ¿verdad? Ajá, que sería 6.5. Ok, entonces, ¿cuánto me daría el límite inferior del siguiente intervalo? 6.5. ¿Y el límite superior? 8.5. ¿Y el límite inferior del que sigue? 8.5. ¿Y el superior? Y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a los últimos. Bien, ya tenemos límite inferior, superior, frecuencias. Frecuencias. Yo te sugiero que para el día del examen te traigas tus colores. Te lo sugiero, para que se te facilite cancelar elementos, ¿sale? Y los acomodes en intervalos. Yo te lo sugiero, pero tú puedes hacer como te venga en gana. Ok, aquí para la clase lo que podemos hacer es utilizar el comando que les había dicho.
frecuencia. Voy a seleccionar, me pide el grupo de datos, que es este, de aquí a acá. Luego me pide anotar los grupos. Aquí yo selecciono el límite real superior. No, más bien los límites superiores, que son estos. Ahí está. Y le presiono Control Shift Enter. Y ya me dio. Automáticamente en un Control Shift Enter me dio todas las frecuencias. ¿Sale? Y como habíamos predicho, el intervalo 4 y 5 tienen de frecuencia 0. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna calificación mayor a 10. Se me olvidó decirles, este ejercicio corresponde a las calificaciones de unos estudiantes. En realidad no corresponde a las calificaciones de nadie. Yo generé datos aleatorios para que me diera calificaciones. Pero bueno, hasta ahí esto es lo que sabemos. Que la mayoría de los estudiantes se posicionaron en qué calificaciones. 7 y 8. Entre 7 y 8, ¿verdad? Sí. Entre 7 y 8. Eso es lo que tienes que desarrollar. Tu interpretación. ¿Qué está pasando? Ok, bien. Después de las frecuencias, ¿qué es lo que me pedirían en un examen? Ok, frecuencia acumulada. Tenemos, ¿cuánto valdría la primera frecuencia? 13. ¿Y la segunda? ¿Cuánto? 36, correcto. ¿Y la que sigue? 50. Ahí está. Ojo, aquí este me tiene que dar 50 porque es el total de datos. Y los de abajo también me dan 50 porque no tengo calificaciones ahí abajo. Ok, frecuencia acumulada. ¿Qué más me pedirían? La relativa. Frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula? La frecuencia entre el total de datos, que sería este de hasta acá. Ok, nos da 26 y así calculamos todos. Sale. ¿Qué más me pedirían? Ajá. Frecuencia Relativa acumulada, ¿verdad? ¿Cómo se calcula esa? Frecuencia acumulada sobre entre. ¿Cuánto valdría la primera frecuencia acumulada, relativa acumulada? ¿Cuánto? Punto 26. ¿Y la que sigue? Punto 72, correcto. ¿Cómo supiste eso? Se suman así de fácil, ¿no? Y la que sigue es 100%, 100%, 100%, 100%. ¿Qué más me pedirían? La marca de clase, ya no las brincamos y no hemos calculado la marca de clase. Vamos a ponerla aquí antes de las frecuencias. Bueno, hasta acá está bien. Marca de clase. A ver allá, ¿cómo se calcula la marca de clase? Excelente. Límite inferior más límite superior entre 2. Me encanta eso, que sean así de chismosos. Y que contesten bien, ¿por qué? Porque tienen con qué. ¿Cuánto daría la siguiente marca de clase? Sería 7 y 8. ¿Cuánto? 7.5. Ojo, ganó ella. Está ganando la vida. Pónganse las pilas. Ganen ustedes. Luego, ¿cuánto daría la que sigue? ¿Cuánto? 8.5. Ok. ¿Cuánto da? 9.5, sí. 9.5. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Está. Bien, ¿qué más nos pedirían? El ángulo. El ángulo. ¿Cómo se calcula el ángulo? No sé qué era.
¿Cómo se calcula el ángulo? Hagan de cuenta que ya están haciendo el examen y no saben qué hacen. Copian. Sí. Copien. El problema es que si ustedes no saben, aquí lo van a copiar. 360, ¿por qué? ¿Cuál es? ¿La de 13? No. Frecuencia relativa. Por la frecuencia relativa. Ahí está, 93 grados. Sigue. Está más grande, es más grande el ángulo. Y la que sigue también. Ok, y así le seguimos con todos y hasta acá abajo le ponemos suma. ¿Cuánto nos debería dar? ¿Cuánto? 360 grados. Está bien. ¿Qué más? Intervalos, ¿no? Bueno, no, está. ¿Dudas hasta aquí? ¿Qué más? Todavía nos falta. ¿Qué más nos piden? ¿Porcentaje de qué? Ok, el porcentaje es igual que la frecuencia relativa. De ahí sacamos el porcentaje. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Con eso tienen el 100% del examen en la bolsa? Mediana, la media y la moda. ¿Cómo se calcula la media? ¿Ya lo tienen? Ah, mira, dos, qué interesante. Ojalá que sí lo tengan. Marca de clase. ¿Cómo se calcula la media? Marca de clase por frecuencia, bueno, de todos los intervalos y los somos. Excelente. ¿Cómo te llamas? Marca de clase por frecuencia del intervalo. Multiplicamos cada marca de clase por su correspondiente frecuencia. ¿Y luego qué hago? ¿Todos? ¿Los multiplico todos? Ok, los multiplico todos y luego sumo todos, ¿verdad? Y me da 377. Sale, ya multipliqué la marca de clase de cada intervalo por la frecuencia de cada intervalo. Ya lo sumé. ¿Y ahora qué hago? A ver, los de allá atrás. ¿Qué hago? Ya lo sumé. Luego. ¿Qué estamos calculando? La mediana. Estamos calculando el teorema de Pitágoras. ¿Sí o no? ¿Los patines de quién eran? Cada quien está en su rollo y ni sabe qué estamos haciendo. Ok, la suma de la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia se tiene que dividir entre qué? ¿Entre qué? Entre el número de datos. A ver, recuérdame tu nombre otra vez. Elizabeth, ¿cómo supiste esto, Elizabeth? Excelente, felicidades, Elizabeth. Vas, excelente. Ok, 7.5. ¿Qué rayos quiere decir eso? ¿Qué es ese 7.5? Es la media, pero ¿qué significa? ¿Cómo? La mayoría de los estudiantes se posicionaron, más bien el promedio, no la mayoría, el promedio. Porque es diferente la mayoría que el promedio. ¿Por qué es diferente? Porque el promedio son más. Ojo, quiero que veas esto. El promedio, tú puedes tener calificaciones. Aquí tienes muchas de 5 a 6 y aquí no tienes nada. Y aquí tienes muchas de 9 a 10. Si tú consideras este promedio, el promedio te va a dar aquí. Este es el promedio. Pero la mayoría están acá. ¿Sí me doy a entender? La mayoría de calificaciones están aquí.
pero el promedio está aquí. ¿Sale? La media te da el promedio. La media te da el promedio. La moda, ¿qué te da la moda? La mayoría. Entonces, en la vida real tú tienes que preguntarte, ¿qué me sirve a mí? ¿La mayoría? ¿La media? ¿La mediana? ¿La moda? ¿Qué me sirve? ¿Sale? Tienes que tener la manera de interpretar esa información. Entonces, ¿qué es lo que obtuvimos aquí? ¿La mayoría? ¿La media? ¿La mediana? ¿La moda? ¿Qué hicimos? Es el promedio, ¿verdad? El promedio de todos los datos. Bien, luego, ¿qué más nos pide? La moda. Santo cielo, la moda. ¿Cómo se calcula la moda? ¿Tiene fórmula? Sí, es Fórmula, la moda sí tiene fórmula. Vamos para a los datos agrupados, ¿no? Vamos a buscar la moda. Se supone que sería la diferencia entre la frecuencia que contiene la moda y el intervalo anterior. De hecho, las fórmulas se las mandé en el grupo de WhatsApp. Sí. ¿Alguien ya encontró la fórmula de la moda? ¿Cuál es? ¿La mandan en el grupo? Si quieres, mándale en el grupo. Aquí tenemos la fórmula de la moda para datos agrupados. ¿Vale? Ahí está. Entonces, ¿qué hago? Y ahora ya tengo la fórmula, ¿ahora qué hago? En la tabla se busca el intervalo que tenga la mayor frecuencia. La frecuencia No me acuerdo. A ver, dime otra vez tu nombre. Elizabeth, ya me está medio olvidado. Ok, ahí tenemos la información. ¿Ahora qué hago? ¿Chillo? ¿Dónde está la moda? En el 2, ¿no? Intervalo 2. ¿Por qué? Porque es donde más se ubica los datos, donde más datos hay. Ok, ahí está la mayor frecuencia. ¿Vale? Aquí está. Ahí tenemos la mayor frecuencia. Luego, ¿qué hacemos? Allá atrás. ¿Qué estamos calculando? La moda. Ajá. ¿Cómo? Ok, tú pásate allá con tu compañero, por favor. Tú, pero. Ahí con tu compañera, la tercera de color rosa. O aquí, mira, si quieres, acá. Allá o acá, donde tú prefieras. Ok, ¿qué sigue? A ver, tenemos que cumplir con esa fórmula. ¿Qué hacemos? Para delta 1 hacemos la diferencia del intervalo que contiene a la frecuencia y con menos el intervalo anterior. Ok, entonces, 23 menos 13. ok, a ver, D1 es igual a 23 menos 13. Sale, ahí está. D2, ¿a qué es igual? a la frecuencia del intervalo que tiene la moda menos ¿Cuántos números? ¿Qué números? 23 menos 14. Correcto. Luego, ¿qué más? Sustituimos en la fórmula. ¿Cuánto vale L? L ¿Cuánto? 6.5. Bien, de una vez voy aquí en moda. Sale, moda. Primero tengo que anotar L, 6.5 por paréntesis. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? diferencia entre la frecuencia que contiene la moda y el intervalo. ¿Qué va arriba? Delta 1 11, excelente. sobre la suma de 11 más 9. Excelente, eso es lo que necesitamos. Cerebros que se acuerden de las cosas. Y eso por el tamaño del intervalo. ¿Y eso? Por el tamaño
¿Cuál es el tamaño del intervalo? ¿Cuánto? 2. Ahí está, ya tengo la moda. 7.5. 7.54 es la mediana. 7.5 es la moda. Si me dijera que es 11, pues está totalmente incongruente, ¿no? No puede ser, no tengo ninguna calificación de 11. Yo esperaba un valor cercano a qué. Si yo le doy un vistazo a mis datos, yo tengo que darme una idea de más o menos dónde me va a salir la... Ok, vamos a ver los datos aquí. Nos dijo exactamente, como dijo su compañera, esperábamos un valor entre 7 y 8. ¿Por qué? Porque ahí está la moda. Pero si me da una calificación de 11, un resultado de 11, o un resultado menor a 5, pues estoy mal. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque te quiero quitar el tiempo. No, porque tienes que pensar si lo que estás obteniendo es lógico o no es lógico. Siempre tienes que pensar si lo que estás obteniendo es lógico o no es lógico. Lo que hizo hace rato su compañera, no, pues es que yo veo los números y como que siento que van así. Eso es sentido común. Sigue tu sentido común. Bien, ya tenemos la moda, ya tenemos la media, nos falta la mediana. ¿Quieren calcularla o ya la dejamos aquí? No hay que calcularlo. Mediana. Ok, ¿cómo se calcula la mediana? Excelente. Muy bien. ¿Cómo me hiciste? Elizabeth. Ahí está. Muy bien, Elizabeth. Excelente. Elizabeth lleva todas las de ganar. Número de datos entre 2. ¿Por qué número de datos entre 2? ¿Qué es la media? La mediana. Es el dato central. Eso es la mediana. El dato central. Vamos a buscar el dato central de esa muestra. Ok. Entonces, ¿cuánto vale n? 50 entre 2. Ahí está, 25. Bueno, la fórmula me dice que es el límite inferior. ¿De dónde saco el límite inferior? El límite real inferior del intervalo que contiene la mediana. Úchale, ¿y ahora cómo encuentro la mediana? ¿Cuál contiene la mediana? De la recta. El de 7 a 8. A ver, con esos datos que se ven ahí, ustedes deben poder encontrar dónde se encuentra la mediana. La pregunta es cómo lo encuentro. A partir del 25 tenemos que encontrar el número que más se acerca al 25. Excelente, ya ves, funciona mejor acá. Entonces, ¿en qué intervalo se queda? En el intervalo número 2 de 7 a 8. ¿Por qué? Porque este 25, para eso me sirve el 25, para ubicar la mediana. Este 25 no cabe en 13, pero sí cabe en 36 y no se pasa. Si se pasara, ya no cabe ahí. ¿Sí me doy a entender cuando digo no se pasa? Por ejemplo, si yo trato de meter el 25 en el 13, pues no cabe. ¿Por qué? Porque son 25 unidades y ahí solo tengo 13. En el 36 sí cabe, en el 36 sí cabe. ¿Por qué? Porque a mí me están pidiendo ubicar 25 unidades y hasta ahí llevo 36. Es decir, me sobran todavía unidades. ¿Sí, Regina? Ok. Bien, entonces se queda en el mismo intervalo de color amarillo. Ya tengo el intervalo. Bien, ahora entonces, ¿cuánto vale L? ¿Qué es L? El límite real inferior que contiene a la mediana. ¿Cuál es el límite real inferior que contiene a la mediana? 6.5. Luego más. La división de 25. ¿Más qué? La división de 25 menos. Ok, 50 entre 2, que es 25. Sería 13. Frecuencia acumulada del intervalo anterior al que contiene la media. Sería 13. Menos 3. Menos 3.
frecuencia acumulada Sería los 13. del intervalo anterior que contiene a la media, o sea, ¿verdad? Ajá, Sería 13. 13. Luego, Eso sobre la frecuencia del intervalo que contiene la mediana, que Que La- sería 23. ajá, eh, entre 23 entre 23 por tamaño del intervalo. por el tamaño del Que intervalo, sería 2. que es 2. Ahí está, y me dio 7.54. Ajá. Quiero que se den cuenta que estos datos son muy similares. ¿Sale? Son muy similares. Si me da valores menores a 5, estoy mal, en algo me equivoqué. Si me da valores mayores a 10, estoy mal, en algo me equivoqué. Si yo ya estoy seleccionando este intervalo, también puedo decir es que no me puede dar menos de 7 ni más de 8. ¿Sale? ¿Para qué te sirve esto? Para que cuando estés haciendo tus ejercicios en tu examen, digas, no, esto está mal, algún error estoy cometiendo y hay que buscarlo. Si por alguna razón encuentras un resultado y está mal y ya no te da tiempo de corregirle, avánzale a todo lo demás. Si te da tiempo al final de corregirlo, lo corriges, y si no, pues ya se quedó así. Pero por lo menos, al menos conmigo en esta materia, vas a tener algo de calificación por haber intentado hacer tu ejercicio, pero debe tener procedimientos coherentes. No vas a ponerle cualquier tontería y te vas a inventar 2×3 cuando ni siquiera tiene nada que ver. ¿Vale? Y recuerda, esto se trata de ti, de tu vida. No se trata de que a mí me engañes, de que más bien tú solito te engañas. Pues me gustaría seguirle, pero ya se acaba la clase, ya nos estamos quedando afuera. Creo que ya no tenemos otra clase antes de los exámenes, ¿verdad? Ok, entonces les deseo que tengan éxito en todos sus exámenes. Déjenme apagar esto.